Amigos del canal, saludos desde Medellín, Colombia. Esto que vimos en Ramstein, Alemania, en el día de hoy, fue una muestra de diplomacia de guerra, una muestra de uno de lo que recomienda Sun Tzu en el libro El arte de la guerra, que la mejor batalla, la mejor pelea, es aquella en la que no se tiene que pelear, en la que no hay agresión. Vimos nuevamente a Zelensky a través de los televisores allá en esta reunión, haciendo su cotidiano discurso de guerra, pidiendo más candela, pidiendo más munición, más armas. Y escuchamos el discurso de Lloyd Austin en el día de hoy, en el que él pedía, o él hablaba de que Estados Unidos iba a profundizar más en el asunto de la guerra de Ucrania. Palabras llenas de diplomacia, pero que en ningún momento las palabras del secretario de Defensa de los Estados Unidos indicaron que muy pronto había interés de parte de su país en destruir, en acabar con las Fuerzas Armadas de Rusia al interior de Ucrania. Tampoco Lloyd Austin se refirió en el día de hoy a esa posibilidad que existe de Estados Unidos apadrinar una invasión a territorio ruso o a Crimea o a Kaliningrado. En ningún momento se habló de Transnistria tampoco. Fue un mensaje lleno de optimismo, mas no de guerrerismo. Fue un mensaje lleno de apoyo, de consenso, en que habían países dispuestos a apoyar a Ucrania, pero en ningún momento se discutió el asunto de querer destruir a Rusia, acabar con la civilización rusa, con la humanidad rusa, destruir a ese país. Fue muy cuidadoso el secretario de Defensa en el día de hoy, como también en su discurso no lanzó ninguna obligatoriedad a Alemania en cuanto a que tenía que autorizar el envío de tanques Leopard a territorio ucraniano. Inclusive el nuevo ministro alemán de nombre Boris Pistorius, también eludió el tema sobre el envío de los tanques. Dijo que para esta embestida de la próxima primavera todavía había tiempo para concertar, etcétera, etcétera. Bastante diplomático al respecto, amigos del canal. Esta reunión en Ramstein, Alemania, que era tan esperada por el presidente Zelensky para dar por terminada la existencia de tropas rusas en su país. Le han enredado la situación a Zelensky por varias razones. Es que cada uno de los asistentes hoy a Ramstein, Alemania, sabían con toda seguridad lo que había hecho Zelensky en los pasados casi que 11 meses. A nadie se le olvida el ataque al puente de Crimea. A nadie se le olvida la muerte de la hija de Dugin. Tampoco cómo desde Ucrania lanzaron drones para atacar aeródromos dentro del territorio ruso, ni cómo también lo hicieron en territorio de Crimea. Tampoco se les olvida a los asistentes a esta reunión el mal uso que han hecho de los HIMARS destruidos por las fuerzas rusas por el mal uso y la mala ubicación de los mismos, y también la cantidad de armas enviadas por Occidente a Ucrania que han quedado en manos de contrabandistas en el mercado negro. Prácticamente a Zelensky, Occidente no le cree. Occidente tiene gran interés en proteger la soberanía de Ucrania por varias razones. En primer lugar, puesto que si Rusia se apodera de Ucrania, ya le queda más fácil apoderarse de otros países, que esa es la idea que tiene Occidente. Número dos, Alemania, en cabeza de Scholz o en cabeza de su embajador Boris
secretario de Defensa, perdón, Boris Pistorius, tienen temor de ser atacados por Rusia y también tienen nexos económicos por el tema del gas con Rusia. Esta idea de que existía la obligatoriedad de que Estados Unidos enviase los tanques Abrams para Alemania poder enviar los Leopard. Hoy esta versión fue desmentida, fue considerada un error, como el comunicado que emitió el asesor de Zelensky, que también dijeron que habían mal entendido su versión sobre los hechos. Pero hoy en día hubo una persona en esta cita en Ramstein, se llama el general Mark Milley, el jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, quien al respecto se pronunció de la siguiente manera: este conflicto no se va a solucionar en el año 2023. Este conflicto debe ser negociado. Palabras de un general que ha estado en la guerra, palabras que expresan realmente la posición de Estados Unidos al respecto. Y si ustedes estudian el envío de armas de parte de Occidente en los últimos casi 11 meses, en su mayoría han sido armas para la defensa de Ucrania, no han sido armas ofensivas como podrían ser los tanques Leopard. No solamente Alemania tiene temor de ser atacado por Rusia, sino que todos los miembros, hasta el último de los mismos que hoy se reunió en Ramstein, Alemania, son conscientes o fueron conscientes en la mañana de hoy del significado de las palabras de Dmitry Medvedev de Rusia, de Vladimir Putin, en cuanto a que cada uno de estos tanques, una vez que ingresen a Ucrania, van a ser desintegrados, van a ser destruidos. El consenso entre quienes se reunieron hoy en Ramstein es que con toda seguridad, si se hubiese adoptado una posición unificada en cuanto a los tanques Leopard, el escalamiento iba a ser algo seguro de parte de Rusia. Esta reunión del día de hoy de Ramstein, que en la historia queda como la reunión Leopard de los tanques Leopard, dice Zelensky que la próxima cumbre o reunión de Ramstein debe ser una reunión en la que se hable de los F-16. Parece que este hombre, Zelensky, vive en el espacio y todavía considera que por esa ovación que recibió en el Congreso de los Estados Unidos cuando llevó la bandera de su país con las firmas de soldados de Bakhmut, él considera que a él se le tiene confianza, pero en términos militares, Zelensky ha demostrado poca conexión con su línea de mando, pues han ocurrido una serie de hechos que han podido haber provocado un escalamiento hasta una WW3 y situaciones como la de los misiles que cayeron en Polonia. Zelensky apareció ante los altos mandos militares de Occidente como un hombre sin conexión directa, sin ese poder de mando que demostró hoy en ese discurso donde dice la mejor arma ahora es el factor tiempo, es lo más rápido que podamos recibir estos equipos, cuanto más rápido vamos a poder vencer a Rusia. Pero hoy, finalmente, el temor de un escalamiento ha bajado ese temor por la respuesta obtenida por parte de esta reunión de Ramstein, en la que en primer lugar el tema de los tanques quedó en que sí, que no. El tema de haber fijado una fecha para finalmente sacar a los rusos de Ucrania no se fijó. Ya escucharon la respuesta del general Milley. Este año eso no va a ocurrir. Lo más importante es cómo estos hombres y mujeres reunidas en el día de hoy en Alemania le demostraron a Rusia que no iban a participar o a cooperar para entregarle armas a Ucrania,
que pudieran sobrepasar a las armas rusas. Como quien dice, sigan su pelea en este teje y maneje de que hoy gana Rusia 1 kilómetro, mañana lo pierde y viceversa. Sigan como van. Ya se han dado cuenta del fracaso del envío de los HIMARS y cómo podría ser un fracaso. Todavía peor el envío de los tanques. Amigos del canal, me voy. Los espero a las 8:30 p.m. hora de Colombia. Muchas gracias a todos por participar y tengan todos